¿Qué tal? Buen día para todos. Hoy tenemos nuestro segundo día que tiene que ver con pláticas concernientes al toro de Lidia. Y el día de hoy tendremos la participación de una muy buena amiga, la doctora Martelena Alonso de la Varga, de quienes, bueno, voy a darles alguna referencia de su currículum, que es bastante extenso, pero que, bueno, ya vamos a puntualizar algunos aspectos que me hizo favor ella de enviarme. Bueno, ella, la doctora Marta, es profesora titular de la Universidad de León desde el 2001 hasta la fecha. Está acreditada para el cuerpo de catedráticos de la universidad, adscrita al Departamento de Protección Animal. Con respecto a los aspectos de docencia, ella ha estado involucrada en las licenciaturas y el grado de doctor y de máster en las facultades de veterinaria, biología y ciencias ambientales y Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, en las disciplinas de informática aplicada, etnología, etología y protección animal e higiene veterinaria, producción de monogástricos, entre otras. Ha impartido un sinnúmero de conferencias y seminarios, 27 cursos de divulgación y extensión universitaria. Ha participado en 6 proyectos de innovación docente y uno que está en curso. Hizo su complemento de docencia en producción intensiva en animales de granja a través de los temas como dilemas éticos en producción animal. Ha creado guiones interactivos mediante la utilización de códigos QR y videos de YouTube como herramienta docente y otras TICs, también para el aprendizaje autónomo de alumnos en asignaturas del grado de veterinaria en los últimos años. Tiene 24 proyectos de investigación, 83 publicaciones, 49 en revistas indexadas en Science Index Citation, 33 en revistas no indexadas, 6 divulgativas, 172 comunicaciones y ponencias en congresos, 22 libros y capítulos de libros. Posee 3 patentes y ha dirigido tesis doctoral en 11 ocasiones y tesis de licenciatura en 7. Con respecto a gestión, ha sido defensora de la comunidad universitaria de León de enero de 2010 a febrero del 2017. Ha estado también en la Secretaría del Departamento de Producción Animal 2 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y como subdirectora del Departamento de Producción Animal, además de ser miembro de la comisión del programa Erasmus. Otros méritos: es académica correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, miembro de la International Society of Applied Ethology desde 1998, miembro de la Sociedad Española de Zootecnología, socio fundador desde el 2001, miembro del editorial boarding de la revista Applied Animal Behavior Science desde el 2011, entre otros muchos. Ha obtenido premios por trabajos presentados en congresos, como en el Simposium del Toro de Lidia en el 2001, 2007 y 2009, así como en el 7º Congreso Mundial Taurino de Veterinaria en el 2011 y en el 3er Congreso Iberoamericano de Veterinarios Taurinos aquí en México en 2011. Bueno, pudiera seguir un buen rato platicando la doctora Marta, pero bueno, vamos dejando tiempo para que ella nos dé su ponencia y le agradezco nuevamente su participación. Sabe que es bienvenida a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde le hemos tenido la oportunidad y el gusto y el orgullo de que nos acompañe en varias ocasiones. Bienvenida, Marta, y muchas gracias. Buenos días a todos desde México. Voy a ver si ponemos la presentación y arrancamos Ahí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues voy a ver si consigo retirar un poquito esto por ahí para que no me estorbe la aplicación. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a la organización de... yo no sé, al ver mi pantalla, ven la parte que está también en pequeñito las cámaras que están ahí los recuadritos, o solamente ven lo que es el efecto del enfundado. Se ven ambas cosas, Marta.
Las dos cosas. Vale, pues entonces ocultar vídeo en miniatura. Ahí estamos mucho mejor, ¿verdad? Perfecto. Bueno, lo primero, agradecer a la organización, la Facultad de Veterinaria, en la organización de este congreso virtual y al departamento que lo organiza. Para mí siempre, como ha dicho Gerardo, es un auténtico placer el tener la oportunidad de ir a Aguascalientes. Es un sitio, una tierra que la siento muy próxima, la quiero mucho, tengo grandes amigos ahí y espero poder seguir, cuando todo esto se recupere, poder seguir acudiendo siempre que me sea posible y me inviten, que es una de las cosas que en el mundo taurino, a nada que nos pongan la muleta, los que somos un poquito bravos enseguida nos venimos arrancando. Agradecer, por supuesto, a Gerardo el que me haya contado conmigo, me haya cursado esta invitación. Ahí nos une una amistad ya de bastantes años, incluso nos une que tenemos casi un apadrinado veterinario, Juan Pablo, que lo tenemos ahí compartido entre el médico Segura y yo, y es tan aficionado a los toros que él se quiso venir aquí a León a hacer la estancia a fin de carrera y aquí lo tuvimos. Estas fotos son del año, la foto que aparece en la imagen es del año pasado, antes de la pandemia, antes de que todo esto cambiara tanto, en la San Marcos, y tuvimos la suerte de poder asistir ahí, también ahí visitando alguna de las explotaciones cercanas, y hay que ver lo listos que son los animales que tenéis ahí, que hasta leen, se les presenta la tarjeta y hasta te lo leen. También está otra imagen en la que quiero hacer ese agradecimiento, esa mención especial a esa querida tierra y la posibilidad de participar con ustedes en esos festejos, como fue el año pasado, justo el día 8. Justo el día 8 de marzo, antes de que toda la situación cambiara tantísimo. Agradezco mucho, ya digo, la invitación que nos han cursado y no puedo menos que agradecer a los amigos que tenemos ahí en el otro lado el poder compartir con todos ustedes estos momentos en los que vamos a hablar de una cosa que nos gusta mucho, que es el toro de Lidia, y vamos a hablar precisamente de uno de los aspectos controvertidos en algunos casos aquí en España. Vamos a hablar de los efectos del enfundado. ¿Por qué hablamos de la importancia del enfundado? En este caso concreto de los cuernos de los toros. Bueno, pues precisamente los cuernos de los toros son uno de los aspectos más valiosos, por decirlo así, del toro. Si ven esta imagen, que en este claroscuro apenas se ve el resto del toro, pero se ven los cuernos, esos cuernos dan esa sensación de trapío al animal y por lo tanto son una parte, como digo, muy valiosa. En España, pues a partir sobre el 2010 o por ahí, empezó a haber cierta controversia sobre la pertinencia o no de enfundar, la necesidad o el beneficio o perjuicio que podría estar causando. De tal manera que la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos hizo una convocatoria de concurso público para que se presentaran distintos proyectos de investigación para estudiar esa posible repercusión de la práctica de manejo del enfundado sobre el comportamiento del toro, distintos aspectos. Y bueno, pues se presentaron varios proyectos y la Universidad de León, el equipo que formamos la Universidad de León, en el que tengo la suerte de contar con excelentes compañeros, entre ellos el profesor Juan Manuel Lomillos, que les habló ayer y que es una de las personas más enamoradas y aficionadas a los toros y más involucrados en la difusión y en el conocimiento de estos animales que conozco, y otra serie de personas también pertenecientes aquí a la Universidad de León, compañeros de departamentos como el Departamento de Medicina o también incluso de Ingeniería Agrónomo, que también nos echaron una mano y participaron. Bueno, pues presentamos ese proyecto y nos lo concedieron a León, lo presentó también la Universidad de Murcia, conjuntamente con la Complutense de Madrid y la Plaza de las Ventas, y también hubo propuestas desde la Universidad de Córdoba y finalmente, como digo, nos lo concedieron a León. La subvención económica, de todo hay que decirlo, no era muy grande, pero sí suficiente para hacer este estudio. Y hay que agradecer a la vez la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos que tuviera esa inquietud de
ver ese efecto del enfundado sobre los cuernos. Publicamos un libro con los resultados, este libro que ven en la imagen ahí, La cornamenta del toro de Lidia, análisis de su integridad y efecto del enfundado. Y este libro está publicado por la ediciones Seolas y se puede adquirir en internet y en distintas plataformas. Creo que está todavía disponible en esas plataformas, donde recoge información de la que les voy a presentar ahora, con lo cual, como vais a tenerlo en esta información, no hace falta que os compréis el libro, todo hay que decirlo también, aunque hay más cosas en el libro, no solo lo que vamos a presentar. Bueno, pues en primer lugar, quiero mencionar aquí y ahora también el agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este estudio, porque este estudio no hubiera sido posible llevarlo a cabo sin la colaboración de todos los ganaderos a los que acudimos, que fueron los ganaderos que lidiaron en las temporadas taurinas, la temporada taurina del 2012 en las plazas más importantes de España, por supuesto en las plazas de la Feria de San Isidro. León no es que fuera importante, pero voy a decirlas por orden para que no se me olviden. León, Burgos, Pamplona, Santander, Gijón, Málaga, San Sebastián, Bilbao, Salamanca, Valladolid y luego finalmente también Zaragoza. Los ganaderos que lidiaron en el 2012 en estas plazas, contamos con su apoyo y nos dejaron medir los cuernos, incluso llevárnoslos a casa, como van a ver en algunas imágenes posteriores, lo cual es bastante. Los empresarios también de estas plazas nos echaron una mano, equipos veterinarios de las distintas plazas también ayudaron todo lo posible y gracias a ellos se pudo llevar a buen término este proyecto. Vamos a empezar hablando un poquito de qué es el enfundado. El enfundado es una práctica de manejo que se hace para proteger los cuernos de los toros y primeramente hay que meter el animal en el mueco, hay que meter el toro en este cajón de sujeción y una vez que está en el cajón de sujeción ven que se tapa los ojos para que el animal al estar en esa sensación de oscuridad esté un poquito más tranquilo y también en ocasiones se les tranquiliza. Se realiza una tranquilización previa con silacina y romipidina, pero no todos los toros que se enfundan o que se desenfundan tienen esta tranquilización, solo el 26%, la mayoría de ellos, como ven el 64%, están sin tranquilizar. Una vez ya metidos aquí en el mueco, se comienzan a hacer una serie de operaciones que vamos a ir detallando y la primera de ellas es la limpieza superficial. Esa limpieza superficial consiste en bien con un paño o bien en este caso utilizando alcohol, limpiar la superficie del cuerno. ¿Cuál es la finalidad de hacer esta limpieza? Bueno, pues la finalidad básica es que cuando se vaya a poner algo protegiendo el cuerno, no queden ahí microorganismos, no queden bacterias que vayan a permitir esas bacterias vayan a quedar en un ambiente anaerobio y vayan a poder proliferar. Sin embargo, comprobamos en el estudio que hicimos y en las encuestas previas que realizamos a los ganaderos que, como digo, lidiaban en todas esas ferias taurinas, pues comprobamos que más de la mitad no utilizaban nada, ningún producto, solamente un paño seco para poder limpiar esa superficie del cuerno, pero no utilizaban ni alcohol, que era lo mayoritario, el 33% de los que sí utilizaban algo, ni siquiera la povidona iodada o otros desinfectantes como la clorexidina. ¿Qué hacen después? Bueno, pues después colocan una protección en la punta y en la superficie. Esa protección vamos a ver cómo lo... Vamos a ver un poquito más aquí. A ver, ahí. Ven cómo van a colocar una protección que es una venda elástica, Tensoplast se llama aquí en España. Esta venda elástica se sitúa por encima de la superficie del cuerno y en la punta colocan algunos un cartucho, luego otros colocan una tuerca. Vamos a ver también el porcentaje de gente que utiliza, de ganaderos que utilizan cada uno de estos tipos. Y como ven, van a sujetar, es bastante adhesivo, el Tensoplast es bastante adhesivo y ven que se pegan incluso a los guantes y lo sujetan ahí para reforzar la punta y también los ganaderos creen que esta utilización de esta especie de protección en las puntas proporciona también un mayor espacio de aireación y eso hace que la punta del cuerno sufra menos. Bien,
¿Qué utilizan? Pues mayoritariamente van a utilizar cartucho, un tubo de cobre como el que ven en la ganadería de Jandilla que están aquí colocando, modificado y abierto para protegerlo, y una tuerca soldada al tubo de cobre. Ven que las opciones son varias y sobre todo estas tres son las mayoritarias. Otras fundas, trocito de manguera de plástico también lo pueden utilizar a veces, pero fundamentalmente esto es lo que utilizan. Y luego viene la colocación de la venda de resina. Una vez que está ya colocada, a ver, que me pasé yo un poquitín aquí. A ver, ahí está empezando a colocar. Una vez que tiene el Tensoplast por debajo, colocan una venda de resina de las comerciales, de las que se utilizan para inmovilización en humana y para inmovilización en veterinaria. Y van pasándola, dándole vueltas, como se ve ahí muy bien en la imagen, y empleando pues distintos tipos de anchuras y distintos tipos de fibras, fundamentalmente de una marca, la marca comercial que suele haber siempre, y doblando ahí un poco la punta, en función de que la anchura sea mayor o menor, que hay distintas anchuras de los cartuchos estos, de los cartuchos, de los rollos de la fibra de resina que hay, pues van a utilizar más o menos, y la idea es que quede bien protegido el cuerno y que no se vayan a caer las puntas. Es importante no dejar una superficie puntiaguda también, porque luego los toros, a pesar de tener el cuerno protegido, si hay alguna arista, si hay alguna superficie puntiaguda en la punta, pues también eso lo pueden utilizar y lo van a utilizar como herramienta, y las cornadas pues pueden ser también importantes en el caso de que dejemos ahí. Ven cómo queda perfectamente romo, y aquí hay una de las personas que enfunda, en este caso era la mujer del mayoral, la que enfundaba, ven la habilidad y la práctica con la que lo hace y cómo queda ahí sujeto. La recomendación de la casa comercial es que se hubiera colocado primero la funda y que luego se humedeciera para producir la reacción de catálisis que endurece las fibras de resina. Pero realmente lo suelen hacer al revés, meten el rollo de resina, lo meten en el agua y luego ya lo colocan como se ve ahí. Bueno, pues esta es la colocación y el enfundado. Este es el proceso de enfundado. Bien, es bastante sencillo y a priori, bueno, pues la finalidad que los ganaderos siempre decían, bueno, voy a comentar un poquito las dimensiones, que esto no tiene tampoco mucha trascendencia, la mayoría de ellos utilizan una dimensión intermedia, ni los más pequeños que son de 5 centímetros, ni los de 7 centímetros y medio, que son los que han visto utilizar, son los que estaban utilizando, y luego algunos utilizan dimensiones un poco mayores y que solamente utilizan un rollo y lo dividen entre los dos cornos, un poco es cuestión de economía. ¿Para qué decían los ganaderos que enfundaban? Bueno, pues fundamentalmente los ganaderos decían que enfundaban para proteger los cuernos, evitar el desgaste y también en algunas ocasiones para conseguir que no se lesionen con las cornadas tan fácilmente. En un 7% de las ganaderías que encuestamos utilizaban todavía la fibra de vidrio. La fibra de vidrio se empezó a utilizar al principio como elemento de protección, endurece mucho, realmente quedan muy fijas, pero tenía un problema hace años porque producía una reacción. La catalización de la fibra de vidrio producía una reacción de calor muy fuerte, y esa reacción de calor muy fuerte llegaba a dañar la estructura viva del cuerno, de tal manera que se necrosaba por dentro, se separaba la parte viva de la parte del estuche córneo, y había veces que luego después los toros derrotaban en un burladero y caían la funda sin más, porque tenían esa reacción de temperatura muy alta, había producido la separación, la muerte, por decirlo así, de la estructura viva, y eso conllevaba la separación de la estructura córnea de la parte viva de debajo, de la estructura interna viva. En la actualidad todavía un 7% de las ganaderías siguen utilizando, pero ya no es la catálisis que se produce, la reacción que se produce no es tan fuerte, y utilizan, en vez de fibra de vidrio que antes la utilizaban en polvo, utilizan una venda de fibra de vidrio y la reacción se hace
más rápida y con menos temperatura. Y la verdad es que quedan bastante bien. Hay que tener cuidado, eso sí, cuando se utiliza la fibra de vidrio, que los ojos de los animales no tengan la posibilidad de recibir ninguna lesión, ninguna de estas partículas de la fibra de vidrio que pueden afectarles. Y aquí en este caso concreto mantengo esta imagen porque se ve que se le ha caído la careta y le queda expuesta la zona del ojo, y podrían estas pequeñas fibras de vidrio que ven que quedan por aquí, podrían incluso llegar a afectarle. No suele ser una cosa común, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Bien, protocolo de plaza. ¿Qué hacíamos en la plaza? Bueno, pues anteriormente a llegar a la plaza, en el estudio que realizamos en el 2012, antes hacíamos una serie de encuestas a los ganaderos y, como decimos, bueno, tenemos el teléfono de los más de 50 ganaderos más importantes de toda España que lidiaron en ese 2012 en las ferias más importantes, porque además de aquellos a los que acudimos en persona, también encuestamos a los ganaderos de más renombre de la Unión de Criadores de Toro de Lidia y de la asociación, que son las que lidian en más importante. La primera cosa que comprobamos es que el tiempo que permanecen las fundas en los cuernos de los toros cada vez se iba haciendo mayor. Empezaban a enfundar antes de septiembre el 37% de los ganaderos encuestados y el 45%, un poco más, el 46% redondeando, lo hacían un poco más tardíamente en octubre, noviembre. ¿Qué significaba? Que realmente los animales permanecen con las fundas en los cuernos durante más de 6 meses, porque la mayoría se van a lidiar pues, a partir de estas fechas. Hay algunas ferias antes, como la feria de abril, pero siempre van a permanecer en los cuernos bastante tiempo. Y eso, inicialmente nosotros habíamos previsto cuernos enfundados 3 meses, cuernos enfundados entre 3 y 6, menos de 3 meses, entre 3 y 6 y más de 6 meses, pero luego la realidad fue que acabamos viendo que había muy poquitos que permanecían poco tiempo enfundados, en esos de diciembre, y hicimos la clasificación de esta manera. Comprobamos que la mayoría de los toros que se lidian en las plazas de primera categoría eran toros que habían estado enfundados, más del 75% estaban enfundados y solo el 24% no estaban enfundados. Y, cosa curiosa, si se ve en las plazas de segunda, esta imagen corresponde a las plazas de segunda categoría, son más todavía los toros que permanecen enfundados. ¿Por qué no hay tantos toros enfundados, no enfundados en las plazas de segunda categoría? Bueno, pues porque aquí en estas plazas de primera categoría hay algunas ganaderías muy tradicionales, muy ganaderías de toda la vida que no enfundan y que se mantienen en esa tesitura de no enfundar a pesar de que les podría suponer una ventaja el hacerlo a nivel de menores bajas o a nivel de mayor integridad de los cuernos. Las actualizaciones en plaza y en laboratorio pues, nos permitieron muestrear, tanto en las plazas de toros como en el laboratorio de la Facultad de Veterinaria, pues casi 400 animales, para ser exactos 390 animales que fueron muestreados en plazas de primera categoría 132, en Pamplona, que no es de primera categoría, pero creo que todos los aficionados a los toros coincidimos en que los animales que se lidian allí son incluso de superior categoría que muchos de primera, hicimos 53 animales, 153 en plazas de segunda, y en Francia, que también contamos con la Asociación de Veterinarios Taurinos Franceses para llevar a cabo el estudio en Francia. Hay que agradecérselo, en especial a Pierre Sanz, que fue quien comandó nuestra delegación en Francia. Pues hay que agradecerles, como decimos, que colaboraran y nos midieran 52 toros en esa campaña del 2012. En total, como decimos, casi 400 animales muestreados, y bien en las plazas o bien en el laboratorio. Cuando estábamos en la plaza realizábamos algunas mediciones biométricas para poder realizar luego correlaciones. Aquí estoy en la plaza de Pamplona, donde tuve la suerte de poder acudir a toda la feria de San Fermín de aquel año, y midiendo pues, la longitud interna del cuerno, la longitud externa del cuerno medíamos también, la distancia entre pitones también cuando estábamos en la plaza, y luego mediciones de dureza superficial que se hacían a nivel de la cepa, de la pala y del pitón con un durómetro, y también pues, la dimensión de los diámetros mayores y menores del cuerno en las 3 partes que hemos mencionado anteriormente. Y ahí, como decimos, bueno, pues con la colaboración de algún espontáneo que siempre salía y se apuntaba, porque no teníamos la posibilidad de financiar mucho desplazamiento, pero siempre tenías a alguien al quien le ibas cantando las mediciones y te los iba apuntando muy amablemente las longitudes. La verdad es que fue un momento en el que realizamos una gran labor.
y a los que nos gusta mucho el toro de Lidia, tuvimos la suerte de poder estar en esas plazas, como he dicho, en la de Pamplona, también en Málaga y en Zaragoza en persona. Aquí ven animales muestreados en esas ferias, cada una de las imágenes corresponde a uno de los animales muestreados, y luego también tuvimos la colaboración, increíblemente agradecidos a los veterinarios de Burgos, de Gijón, de Bilbao, de Santander, que no me quede ninguno, de Valladolid y de Salamanca, que nos mandaron cuernos, los más que pudieron. Aquí hay una imagen de algunos de los cuernos, no de todos los cuernos, pero sí de algunos de los cuernos. Seguimos teniendo muchos cuernos congelados aquí porque hicimos el estudio y dejamos cuernos todavía congelados para poder hacer más cosas. Y como digo, tuvimos la grandísima suerte de de contar con la colaboración de estos equipos veterinarios que nos mandaron los cuernos para poder hacer estas mediciones ya cuando no podíamos desplazarnos nosotros, bien por coincidencia de ferias o por lo que fuera, nos mandaban la información ellos. La información no, los cuernos para que nosotros sacáramos la información. ¿Qué resultados a nivel de dureza sacamos? Bueno, pues tienen aquí una tabla en la que ven en rojo las mediciones que resultaron estadísticamente significativas y ven aquí cómo encontramos diferencias en la dureza. El grupo 1 son los cuernos que estaban enfundados y el grupo 0 eran los cuernos que no estaban enfundados. Y el número de animales que había en los dos grupos, más de los cuernos que estaban enfundados que los que no, como ya hemos dicho, eran mayoría, y tuvimos que hacer un esfuerzo importante para recabar un número grande de cuernos no enfundados también, para que el estudio pudiera resultar suficientemente significativo. Y como ven aquí hay diferencias significativas en la dureza tanto de la cepa como del pitón, tanto en el cuerno derecho, que es el primero, como en el cuerno izquierdo, que es el segundo. O al revés, ya no me acuerdo si el primero era el izquierdo o el segundo. Ya la verdad es que hay veces que uno duda, a pesar de haber visto estas tablas y haberlas hecho muchas veces. Y seguro que está Juanma por detrás diciéndome, el de arriba, el derecho, abajo, el izquierdo. Bueno, seguro que está ahí diciendo que cómo están. Como se ve, no hay diferencias en la pala, a pesar de que los valores siempre son mayores en el grupo no enfundado, en la pala ni de los unos ni de los otros hay diferencias. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir que hay diferencias estructurales entre los animales de cuernos no enfundados y los animales de cuernos enfundados. Si el enfundado fuera la causa de esta dureza superficial diferente, solo la deberíamos de medir a nivel del pitón y en todo caso a nivel de la pala. La pala es la parte media y no siempre el enfundado cada vez es más corto, se queda más en la parte del pitón y el comienzo de la pala, pero nunca llega el enfundado a la cepa. Esas diferentes durezas a nivel de la cepa solo pueden ser debidas a diferencias estructurales, bien sea debidas a las ganaderías, bien sea la alimentación, el encaste, la genealogía, lo que sea. Nunca podemos justificar estas diferencias de dureza a nivel de la cepa como resultado de ese enfundado, lo cual demostraba que no había un efecto manifiesto a ese nivel. En cuanto a la diferente duración de las fundas, también encontramos un poco de mayor dureza en aquellas que habían permanecido más tiempo. Curiosamente, aquí en estos dos grupos, el 1 era el que había permanecido menos tiempo enfundado y el 2 el que había permanecido más tiempo enfundado, y observamos cómo había diferencias solamente en el pitón izquierdo, pero que era mayor, en este caso ven que las medidas más o menos corresponden, pero que solamente alcanzan significación estadística en el caso del pitón izquierdo, creo recordar, que lo puedo comprobar luego después si alguno tiene una duda imperiosa. Bueno, pues como decimos, solamente a nivel de este pitón. Y luego ya empezamos a hacer pruebas de resistencia mecánica. No quisimos conformarnos solo con la dureza superficial medida con los durómetros, porque nos pareció que era una prueba que, si bien nos permitía hacerla en muchos animales, queríamos saber más. Queríamos, en esos cuernos que nos habíamos traído, hicimos ensayos de resistencia mecánica. Y para contar con estos, para hacer estos ensayos de resistencia mecánica, contamos con la colaboración del Departamento
de la Escuela de Agronomía, y allí Juan Valdés nos ayudó mucho, la verdad, puso a disposición nuestra los equipos que tenían de medición de compresión. Ellos lo utilizaban para hormigón y tuvimos que ingeniárnoslas para poder medir cuernos donde estaban preparadas las máquinas para medir hormigones, y con pruebas muy, muy establecidas, las pruebas de ensayos de compresión directa, de tracción indirecta, que las hicimos de 2 tipos, y los ensayos de flexotracción. Voy a mostrarles algunos de los resultados, y en primer lugar lo que hicimos fue una labor de preparación. Esta labor de preparación contamos para ello con la ayuda de Ramiro, que también nos ayudó en varias otras actividades, pero sobre todo aquí nos echó una mano a cortar los cuernos. ¿Por qué? Pues porque había que hacer secciones de los cuernos que luego pudiéramos meter en esa máquina de compresión, y adaptando las pruebas del hormigón tratamos de hacer estas pruebas. Cortamos en 3 trozos y realmente yo, que estaba acostumbrada a utilizar la radial para cortar y para arreglar pezuñas de vacas, reconozco que esto es mucho más estresante, porque a pesar de que el animal no está vivo, que es un trozo de cuerno, cortar estas estructuras que tienen una forma muy particular y que además que están muy bien hechas, la naturaleza se lo ha trabajado mucho y ha hecho los cuernos de los toros, la naturaleza, Dios o como queramos entenderlo, ha hecho los cuernos de los toros muy bien preparados y son estructuras realmente resistentes. Hicimos estos segmentos, primero del pitón, de la zona por debajo, estos eran segmentos de 9,5 centímetros más o menos, y luego los siguientes segmentos para poder ir haciendo las distintas pruebas. Les voy a poner aquí, estas son las primeras de compresión directa, en las cuales tienen aquí la serie de imágenes viendo cómo se va aplastando. Tuvimos que hacer una estructura para sujetar los cuernos. Primero, inicialmente pensábamos que iba a servir con estas tuerquitas pequeñas, luego hubo que meterlas unas tuercas más grandes. Esta estructura nos la hizo, por suerte, un amigo escultor que se dedica a trabajar, Amancio, que se dedica a trabajar cosas y hace esculturas fantásticas con metales, y tuvimos la suerte de que nos hiciera esas estructuras porque era realmente complicado sujetar ahí las puntas de los cuernos en estos ensayos de compresión directa, en lo que se va aplastando la punta del cuerno y vemos cómo se va moviendo. Los de tracción indirecta, voy a poner el vídeo, estos son bastante espectaculares. Ahí es en el momento en el que se ha visto cómo se desenfunda la parte viva al hacer la presión sobre la estructura. Esta es la probeta que utilizan en compresión para estas pruebas de tracción, la utilizan para el hormigón, y aquí ellos normalmente meten una barra de hormigón con unas medidas determinadas. Nosotros tuvimos que adaptarlo y íbamos poniendo debajo distintas láminas de metal para poder conseguir que fuera lo más posible, para que tuviera un rango de margen de bajar, porque si no realmente nos complicaba mucho. La verdad es que ingeniamos mucho en hacer todas estas pruebas, y la que más nos costó fue esta, la de flexotracción. Esta prueba de flexotracción nos costó realmente muchísimo, porque van a ver los valores que tienen, y con estas secciones del cuerno, haciéndoles una pequeña muesca para que no se movieran, la presión sobre esta curvatura mayor, realmente había que hacer una gran fuerza de presión en esta flexotracción, como digo, para que rompiera. Llegamos a tener algunos cuernos que llegaron a doblar las vigas que tenemos aquí para sujetar. Esto era una viga de hierro, y llegamos a doblar la viga de hierro antes de partir el cuerno. Donde había comprado la viga, llegué y les dije que necesitaba otra porque se me había partido, no se lo podían creer. Bueno, pues todas estas mediciones se realizaron luego después también con el calibre para ver la deformación que tenía. Además, ahí ven todos los trozos desenfundados. El manejo de los cuernos se hacía inmediatamente en los días siguientes a la toma de muestras, lo más pronto posible, para que no se deterioraran los cuernos, y como ven ahí están todavía con esa sensación de sanguinolenta. Y aquí ven las medidas que obtuvimos, y siempre obtuvimos medidas un poco más altas en el caso de los cuernos, en este caso que estaban
enfundados. Era lo gracioso, lo curioso, que teníamos mayores resistencias en aquellos cuernos enfundados. Era una de las cosas que realmente nos sorprendió en estas pruebas. Son kilonewtons y para que se hagan una idea, 10 kilonewtons equivalen a 1 tonelada. En las pruebas últimas, en las de flexotracción, estamos llegando casi a las 10 toneladas de presión ejercida sobre los cuernos para conseguir romperlos. Con el cuerno entero, sin la sección última que ya empezamos a utilizar, llegábamos a los 120 kilonewtons, que era lo máximo que la máquina podía hacer, y había cuernos que no se rompían. La verdad es que fue bastante estresante hasta que decidimos hacerlo con una sección, porque dijimos, nos cargamos el equipo. Bien, como ven, solamente en el caso de las pruebas de tipo 2, solo en la estructura de fuera, estas eran las que se hacían con todo ello cuando desenfundaba, que necesitábamos hacer casi 2 toneladas de presión para que se soltara la parte interna, y cuando ya solamente quedaba la estructura córnea volvíamos a presionarla, salvo que se hubiera roto demasiado, que entonces ese cuerno ya no lo utilizábamos, y como digo, tenían más capacidad de resistencia los cuernos que habían estado enfundados, lo cual desmentía también el hecho de que pudiéramos pensar que habían tenido menor resistencia o que podía afectarles negativamente a la resistencia mecánica, como ha quedado demostrado. Luego también hicimos un protocolo de campo en el que vimos el esfuerzo metabólico de adaptación que necesitaba hacer el animal cuando se metía en el mueco, y aquí sí que pues también tuvimos una serie de resultados que vamos a comentar ahora. Como digo, acudimos a las ganaderías en el momento del enfundado, tomamos muestras de sangre justo en el momento en que entraban en el mueco y 5 minutos después de enfundarles para poder comparar esas dos muestras y ver el efecto que hacían. Hacíamos pruebas de gasometría, eran directas en el momento, y luego también centrifugábamos y nos llevábamos las muestras a casa. Esta imagen que tienen aquí son resultados de pruebas de gasometría en las cuales vemos cómo la tranquilización y la no tranquilización para la gasometría afecta sobre todo a los parámetros de pH y el exceso de bases que tienen aquí, y el bicarbonato y el lactato. Comparamos estos animales, vemos como los animales que no habían estado tranquilizados tienen valores de lactato mucho más altos, valores de pH inferiores, gastan muchas más bases en tratar de revertir esa acidosis, y también los niveles de bicarbonato que reflejan esa acidosis van a ser inferiores. Y por lo tanto indican que esos animales cuando están en el mueco van a tener una mayor reacción de estrés, pero no solamente cuando están en el mueco, sino antes de. Observamos con los niveles de lactato en aquellos animales que no estaban tranquilizados, observamos cosas curiosas como ver que desde el primer animal que entraba en el mueco, cuando había 5 animales que estaban esperando, los niveles de lactato iban subiendo del primero al último. No era tanto solo el efecto del animal en el mueco, porque el tiempo que permanecían en el mueco era muy pequeño, sino que era más bien el efecto de saber que van a entrar y la actividad previa, el saber que los animales van a tener que pasar por el mueco, el estar en los corrales ya les afectaba muchísimo y no hacía falta ni siquiera entrar al mueco para que tuvieran esa reacción de actividad física y con esa acidosis previa a realizar ningún otro tipo de ejercicio. En otros parámetros, como por ejemplo la fosfatasa alcalina o la urea, los triglicéridos y la ALAT, también observamos esas diferencias significativas que corroboraban esa idea de que los animales ya cuando están esperando a entrar en el mueco ya van estando nerviosos, ya van poniéndose muy acelerados. Aquí vemos lo mismo que veíamos en el caso del lactato medido directamente con la gasometría. Lo vemos aquí en las mediciones realizadas luego en el laboratorio. Una vez centrifugadas las muestras, las manteníamos a refrigeración, congelábamos y traíamos al laboratorio de técnicas instrumentales de la ULE, donde los analizábamos. Y aquí ven los valores de lactato medios llegan incluso al 16. Mientras en aquellos animales que habían estado tranquilizados se nos quedan por debajo de 4. Hay una diferencia muy, muy notable. El cortisol también tiene valores más altos en el caso de los animales no tranquilizados, lógicamente, y la albúmina, bilirrubina, bueno, pues el colesterol, al contrario, el colesterol es más alto en los no tranquilizados, no gastan colesterol en transformarlo en cortisol, y bueno, las proteínas totales tienen también un pequeño efecto. Lo que no se nota tanto es en el calcio y fósforo, que eso sí, en los animales después de la lidia se ven más variaciones por el efecto del ejercicio, no del estrés previo, por decirlo así, a pasar por el mueco.
y la lactato deshidrogenasa sabemos también cómo aumenta bastante. La glucosa disminuye, gastan esa glucosa en estar nerviosos, en estar moviéndose y también un poquito ahí, aunque no es un ejercicio muy grande, pero sí que tienen unos valores de glucosa inferiores porque la han gastado un poquito, y la ASAD también vemos como tiene valores más altos. La creatinquinasa no da diferencias significativas, pero sí son un poquito más altos, son entre 200 y 250 la diferencia de valores. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, también la frecuencia cardíaca y respiratoria, bueno, pues nos indica, en la respiratoria no hay diferencias, aunque es un poquito más alta, pero la frecuencia cardíaca sí que nos aumenta bastante y nos llega por encima de 100 de frecuencia cardíaca por minuto en el caso de los animales no tranquilizados. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que realmente esta actividad del enfundado es bastante estresante, por decirlo así, para los animales, y que debemos, en la medida de lo posible, recomendar la tranquilización, porque siempre los animales van a estar menos estresados cuando pasan por el mueco que cuando no se tranquilizan previamente. Van a gastar menos, por decirlo así, se van a gastar menos en eso. Conclusiones que obtuvimos del estudio, las podría leer, pero yo creo, Gerardo, tal vez es mejor que vaya, o me da tiempo, todavía me da tiempo a leerlas, ¿verdad? Sí, Gerardo, claro, sin problema. Sí, desde venga, luego. las leemos, que nos hemos ido ajustando bastante al tiempo, yo creo. Me he dejado varias cosas ahí, no hemos hablado nada de los estudios de densitometría que hicimos, ni de resonancia magnética, pero bueno, luego los chicos que pregunten, que también es lo más interesante. Bueno, pues la lectura de las conclusiones es que la técnica del enfundado, que se utiliza de modo mayoritario en las ganaderías que lidian sus animales en plazas de primera y segunda categoría, comprobándose que solo el 24 y 16% respectivamente son toros no enfundados. Y la técnica utilizada preferentemente es la de vendas de fibra de resina. No parece existir una marcada influencia del comportamiento del enfundado ni sobre el comportamiento desarrollado en la plaza ni sobre la manifestación del síndrome de caída. Esto también lo he obviado, pero también hicimos el estudio de ver si había diferencias significativas en el comportamiento y en la manifestación del síndrome de caída, y no eran atribuibles al enfundado, sí las diferencias propias de los distintos encastes. Los cuernos de animales enfundados presentan una menor dureza superficial tanto a nivel de la cepa como del pitón, lo que podría deberse a características propias del cuerno más que al manejo del enfundado. Como dije, características propias estructurales. Cuando los cuernos muestran alguna alteración como escobillado o astillado, la dureza superficial del pitón es menor. Lógicamente, si no está íntegro, pues las durezas superficiales que tenían los toros eran menores. Hicimos también el estudio en función de la capa y comprobamos que los cuernos de los toros jaboneros resultaban ser más blandos, fundamentalmente a nivel de pitón, que los pertenecientes a animales de otras capas. En cuanto a las pruebas de resistencia mecánica, compresión directa, tracción indirecta y flesotracción, solo mostraron diferencias en el ensayo de tracción indirecta sobre la capa externa de queratina, siendo la resistencia superior en los cuernos enfundados, lo que os decía que resultaban más, a pesar de que solamente era significativo en este grupo, sí que los valores eran en todos ellos superiores en los cuernos enfundados. El estudio radiológico realizado no detectó alteraciones en los cuernos valorados, ni en los enfundados ni en los no enfundados. Los cuernos de los animales no enfundados presentaron mayores valores de área ósea, contenido mineral óseo y densidad mineral ósea a nivel de la zona distal. Y luego podemos hablar un poquito sobre esto si los chicos quieren. No existieron diferencias en el estudio realizado mediante resonancia magnética nuclear entre los cuernos enfundados y no enfundados, encontrándose grandes variaciones individuales que no podían correlacionarse con ninguna de las variables estudiadas. Y luego, el estudio osteopatológico realizado únicamente mostró alteraciones de carácter leve, sin diferencias entre los grupos considerados. La tranquilización de los animales para su manejo en el mueco durante el enfundado no modificó los parámetros indicativos de estrés a nivel sanguíneo, efecto que sí se constató en los animales no tranquilizados, lo que acabo de mostrarles. Y luego, cuando se comparó la dureza superficial entre los cuernos de novillos antes de ser enfundados con aquellos de animales enfundados pertenecientes a las mismas ganaderías, se constataron valores superiores en este último grupo. Y a la vista de todo el estudio realizado, la técnica del enfundado parece no alterar ni las características de los cuernos ni el comportamiento de los toros durante la lidia. Esas fueron las conclusiones a las que llegamos. Y bueno, pues con esto quiero agradecer la atención y quedo a su disposición para las posibles preguntas que nos quieran hacer. Sí, muy bien, Marta, muchas gracias. Es un trabajo pues con
una carga, digamos, de horas de empeño, de mucha gente que participa, y creo que es importante también que hayan visto esto los muchachos, que lo hayan escuchado, puesto que luego a la fiesta brava, o bueno, la fiesta brava directamente, sino más bien la crianza del toro de Lidia, pues está llena de muchas desinformaciones, y vale la pena que sepan que hay trabajo profesional y bastante profesional para el cuidado de estos animales. Así es, Gerardo, así es. Nuestro interés es que se vea que se puede tratar científicamente los toros, lo mismo que se tratan las vacas de leche y lo mismo que se hacen mediciones en las otras especies ganaderas y en las otras razas también de vacuno. Y esto nos permite poder tener resultados científicos y poder ayudar a los ganaderos pues, a demostrar en este caso que si siguen enfundando no están alterando ni el comportamiento ni están alterando la estructura de los cuernos y van a conseguir tener más cuernos útiles, más animales útiles para la lidia en esas plazas de primera y segunda categoría. Porque el problema del enfundado radica en que muchas veces la necesidad de enfundar muchas veces se debe a un problema de acidosis debido a la alimentación. Y si los animales les pica el cuerno y lo rascan, pues lo van a desgastar. Si están enfundados, lo que hacen es desgastar un poco la funda y de esa manera pues no van a desgastar los cuernos y van a estar más íntegros para la lidia. Aquí tenemos algunas preguntas, Marta. Voy a comenzar con esta. Dice, ¿en qué porcentaje ha disminuido las cornadas entre los toros que están enfundados? Bien, el porcentaje exacto de disminución no lo podemos dar. Un porcentaje exacto de disminución no lo podemos dar porque eso era uno de los parámetros que los ganaderos te decían. Ellos decían que sí ven que se les lesionan menos toros por cornadas. No te podían decir exactamente tantos animales, pero sí que decían que disminuía. Lo que pasa es que cambiaba el tipo de cornada, por decirlo así. No había cornadas abiertas, de estas con heridas penetrantes y que producen una invalidación del toro de la utilidad del toro para la lidia posterior, pero sí que en ocasiones veían lo que llamaban las cornadas enfundadas, las que envainadas, que van por dentro, que afectan más a paquetes musculares que no producen la lesión de la piel y que sí afectan al tejido muscular que está por debajo. Pero un porcentaje exacto no se lo puedo dar porque era una de las cosas que preguntábamos en la encuesta previa que hacíamos a los ganaderos cuando les llamábamos para decirle estamos haciendo este estudio y lo primero que hacemos es preguntarles si querían participar o no y una vez que participaban si nos respondían a la encuesta y luego si nos dejaban medir los cuernos o incluso llevárnoslo. Y ellos tampoco tenían muy claro qué porcentaje era el que disminuía. No te decían, pues hemos observado un 30% de disminución. Sí que notaban una disminución en las pérdidas de animales, que se les perdían menos, pero exactamente un número como tal no nos lo decían. Muy bien, aquí está otra más. Dice, ¿por cuánto tiempo permanece el enfundado en buenas condiciones, dado que ahora que pasó la pandemia y sin festejos, ¿qué dice aquí? ¿Ha habido muchas caídas de fundas? Vale, sí, ¿cuánto tiempo se mantienen las fundas? Bueno, pues lo del mantenimiento de las fundas es algo que me gusta que me hayan hecho esta pregunta porque me permite ahondar un poquito en la diferencia en aquellas ganaderías que utilizaban la protección previa, es decir, las que sujetaban el cartucho o la tuerca modificada y utilizaban el tensoplast sujetándolo por debajo de la fibra. Bueno, pues estas ganaderías observaban una menor caída de las fundas que aquellas otras que directamente pegaban la fibra de resina encima de la superficie del cuerno. Aquí había variación y pues no me acuerdo ahora exactamente del porcentaje, pero creo que yo ya tengo la duda de si nos reportaban los ganaderos cuántos. No, también te decían más o menos cuántas se les caían, si se les caían muchas o pocas, pero un porcentaje exacto de caídas tampoco teníamos. Pero sí que por lo menos 6 o 9 meses sí eran capaces de permanecer. Con mayor o menor deterioro, porque había animales a los que nos decían los ganaderos, que tenían que volver a meter en el mueco para volver a enfundar, bien porque se les hubiera caído o bien porque lo hubieran gastado. Es verdad que el año pasado los animales han pasado de 4 a 5 en el campo
y no se nos ha ocurrido hacer la pregunta de a cuántos han tenido que volver a enfundar. Mira, pues esto podría ser una buena manera de hacer un TFG este año a los ganaderos, volver a llamarles y decirles cuánta gente han tenido que, cuántos animales han tenido que refundar. Podría ser una buena acción. En aquellos momentos en los que la información que estábamos recogiendo se refería a los toros enfundados para la siguiente campaña, como hemos dicho, había algunos que empezaban en septiembre, incluso algunos antes de septiembre. Incluso años posteriores, alguna ganadería, por ejemplo de Jandilla, cuando ha venido a León, que León es en junio, fue el fin de semana pasado, me decía que ya tenía enfundados los toros del año siguiente. Es decir, que esperablemente iba a haber toros que estaban enfundados al menos 10-12 meses. Los que fueran a lidiarse a partir de junio iban a estar desde antes de junio hasta después de junio enfundados. Y no debían de tener mucho problema de caídas de fundas o de deterioro de las fundas, porque si no, empezarían un poco más tarde. Muy bien. Creo que esto ya lo habías comentado, pero Tomás, hago la pregunta porque aquí lo están poniendo en el chat. Pregunta una alumna, dice, ¿puede relacionar el enfundado con el síndrome de la caída? No, realmente no. No podemos relacionarlo. En el estudio que hicimos del comportamiento y de la caída, no observábamos una diferencia significativa entre toros que habían estado enfundados y su caída, su manifestación de síndrome de caída, y toros que no habían estado enfundados y manifestación de síndrome de caída. Es una de las conclusiones a las que llegamos, que no afectaba ni al comportamiento ni a la manifestación del síndrome de caída. Ok. Aquí me pregunta un alumno, dice, ¿trae más beneficios el enfundado al animal o al productor? Claramente al productor. Desde mi punto de vista, claramente al productor. Esto es una práctica de manejo que los ganaderos hacen fundamentalmente para tener más toros útiles para la lidia. Hay que pensar en que cada animal que por desgaste de los cuernos se le inutilizara, el ganadero está teniendo una pérdida muy importante. Si tienen más toros con cuernos de primera categoría, por decirlo así, con cuernos de mayor tamaño, dan más trapío, tienen más animales a los que pueden mandar a esas plazas más importantes en las que pueden sacar más dinero. Siempre un toro que tenga los cuernos más pequeños, pues va a ser un toro que no le sirve para las plazas de primera y ni siquiera para algunas de las de segunda. Entonces, claramente beneficia al productor. Al animal le puede beneficiar si es el toro subordinado, por decirlo así, que le peguen menos cornadas, pero yo creo que el beneficio grande fundamentalmente va a ser para el productor, claramente. Tenemos una más que dice, con el enfundado se predispone a enfermedades como el hormiguillo. No, para nada, para nada. Esto es una de las cosas que sí que podemos descartar. El hormiguillo se va a producir precisamente por el problema de la alimentación que he comentado antes, la acidosis la acidosis ruminal, la metabólica es la debida al ejercicio durante la lidia. La acidosis ruminal que pueden tener los animales cuando comen esas concentraciones tan altas, esas cantidades tan altas de concentrado, cuando comen esas grandes cantidades de pienso, lo llaman pienso también allí, ¿verdad, Gerardo? El concentrado. Sí. Concentrado, lo llaman concentrado. Aquí se utiliza mucho el término pienso. Bueno, pues ahí el concentrado, cuando comen esas grandes cantidades, se produce esa acidosis ruminal. Esa acidosis ruminal hace que la permeabilidad de la membrana ruminal, de la mucosa, no de la membrana, la mucosa ruminal se vaya a ver alterada y hay microorganismos que pasan del rumen, que se van por circulación sanguínea y pueden acabar en la punta del cuerno, pueden acabar también en pezuñas y en la punta del cuerno, cuando crecen en ese ambiente más o menos anaerobio que va a haber ahí en esa estructura del cuerno, pues pueden llegar a producir la necrosis de la estructura viva y pueden llegar a producir ese hormiguillo. Independientemente del hormiguillo, el picor, por decirlo así, el propio picor que produce la liberación de las histaminas que llegan y la vasoconstricción que se produce en el cuerno cuando hay esa acidosis, que se produce lo mismo también en las pezuñas, ese picor y ese malestar que hay a nivel de la membrana del cuerno, que es similar a como decimos a la membrana del corion de las pezuñas, bueno, pues
Ese picor se debe al fallo en el proceso de la alimentación, no a la presencia de fundas. Las fundas lo que hacen en el fondo es tapar un problema de manejo de alimentación. Si se alimentara mejor, si los toros no tuvieran esa acidosis, probablemente rascarían mucho menos los cuernos, los desgastarían mucho menos y sería menos necesario la utilización de las fundas. Pero mientras sigamos teniendo esas presentaciones con unos volúmenes y con unos trapíos realmente que necesitan esas cantidades de concentrado altas en los meses previos a la lidia, entonces vamos a seguir teniendo estos problemas de acidosis y estos problemas de picor y de desgaste. Hay una más, dice, ¿cuál ha sido la opinión de las diferentes agrupaciones de ganaderos de lidia de España con respecto al enfundado? A ver, los ganaderos fundamentalmente están de acuerdo, están a favor, los ganaderos están a favor. Bien es verdad que cuando hicimos el estudio, esto ya probablemente deberíamos de pensar en igual hacer una actualización y ver cómo ha ido evolucionando de entonces para acá, pero seguimos viendo que se utiliza mayoritariamente el enfundado porque sigue siendo las plazas y los cuernos de los animales siguen llegando pues, desenfundados, por decirlo así, de hace relativamente poco. Pero bueno, que como digo, bien es verdad que ya en el 2012 había algunos ganaderos que decían que habían enfundado anteriormente, pero que luego después no enfundaban. Por ejemplo, había algún ganadero, uno de los ganaderos es el que tenemos aquí en León, que estuvo enfundando durante unos años, creo que 2 temporadas, probablemente enfundó la temporada 9-10 y igual la 10-11. La 11-12 ya no enfundaban, Valdellán, la ganadería de Santa Coloma que tenemos aquí en León. ¿Y por qué no lo hacían? Bueno, pues porque veían que en esa ganadería en concreto no les reportaba muchas ventajas, no tienen mucho problema de alimentación, es más tienen poco problema de alimentación, de desgaste de los cuernos, no se suelen rascar. La superficie que tienen los animales es suficiente como para que las cornadas no sean demasiado problemáticas. Es verdad que siempre a algún toro se les fastidia, pero bueno, eso va en el Castre Santa Coloma también, que tienen así. Y realmente dejaban de enfundar. Y luego además depende del mercado también. Ganaderías que lidian en Francia, pues a los franceses les gusta llegar a la finca y ver los toros sin fundas. Y ver los toros con fundas pues les resultaba bastante, como diríamos aquí, les echaba para atrás a los franceses y realmente preferían no enfundar. Por ejemplo, en alguna ganadería muy legendaria también, por ejemplo la de Miura en aquel momento, nos decía que ellos por cornadas no necesitaban enfundar porque tenían superficies de entre 3 y 4 hectáreas para cada 6-7 toros. Claro, con esas superficies muy grandes los animales no se van a dar cornadas muy importantes porque se van a tener ese espacio suficiente para poder alejarse unos de otros. Y como digo, muchas veces esta es una solución a un problema de manejo de la alimentación, un problema de manejo en el hecho de que haya más animales en menos superficie, pero que realmente a los ganaderos les resultaba beneficioso. Y las asociaciones mayoritariamente estaban a favor. El caso, por decirlo así, la necesidad de hacer el estudio surgió por parte del colectivo veterinario, pues un poco para dirimir la polémica de si el enfundado era bueno o malo para los cuernos. A día de hoy, casi nadie se plantea poner en tela de juicio el enfundado. Yo creo que en ese sentido hicimos bien el estudio y quedó demostrado que no había un efecto negativo. Y si hay alguien que dude del enfundado a día de hoy, es una duda pues, un poco basada en el desconocimiento, por decirlo así. Tengo una última, Marta, que aquí nos hace uno de los alumnos, que es, ¿cuál es el costo del enfundado? Bien, costo del enfundado. Datos de hace 10 años, estos tendríamos que tenerlos actualizados. Y hablando en euros también, va a ser sobre unos 30 euros por animal cuando se utiliza más material, incluso algo menos, hacia 20 euros por animal cuando se utiliza menos material, sin tranquilización. Si pones tranquilización, visita del veterinario, se te va a subir un poco el precio. Muy bien. La mayoría de los que enfundan
son los mayorales o personal de la propia ganadería. Pero si ponen tranquilización necesitan presencia de veterinario. No tanto para colocar la funda como tal, pero sí para administrar esa tranquilización. Y ahí entonces ya los precios pues, van a subir. Probablemente por eso menos utilizan la tranquilización, aunque sí, como hemos visto, pues sería bastante recomendable. Perfecto, Marta. Esas son las preguntas que tenemos por parte de los muchachos. Y bueno, no me resta más que agradecerte, Marta, tu participación, siempre con la mejor disposición de tu parte, muy agradecido, una plática por demás interesante y que bueno, yo creo que les despeja muchas dudas con respecto a esta práctica que se hace también aquí en México, tal vez no tan difundida como ocurre actualmente en España, pero sí hay muchas ganaderías que lo llevan a cabo y a mí, bueno, que a mí que me toque ir a ver algunas de ellas, sí se hablan de los beneficios, ¿no? Desde luego disminuye bastante el número de agresiones y con ello pues ya se paga y con creces lo que cuesta el enfundado. Sí, realmente yo creo que el coste económico no es algo que los ganaderos se planteen, el decir cuánto me cuesta enfundar un toro, cuánto tengo que gastar en material, porque ya hemos puesto que la mano de obra que si es el mayoral no la pagas, por decirlo así. Pero yo creo que el beneficio para ellos, solo con un animal que no se les estropee, bien sea en una cornada o bien sea que no desgaste los cuernos, les paga con creces el material, el manejo y todo ello. Yo creo que el coste económico nunca es un problema para no enfundar. Si acaso, como decimos, ganaderías tradicionales que prefieren seguir haciendo las cosas como toda la vida, pues léase Miura o léase alguna ganadería de las que lidian en Francia y que tengan superficie suficiente también o puedan permitirse el lujo de tener los animales más separados, pero el coste económico lo paga un solo animal estropeado, paga el coste económico de toda la camada. Perfecto, Marta. Pues excelentes preguntas las de los chicos, ¿eh? Qué pena claro. no verles la cara a los chicos, me hubiera encantado verles las caras, es una de las cosas que... Esto del online está bien, nos permite estar aquí y allí al mismo tiempo, pero sigo echando de menos esa presencialidad y ese verles las caras a los muchachos y el poder estar ahí y luego, por supuesto, después el poder ir a tomar algo después también. Claro que sí. Y hablar luego esa interacción de después. Muchas gracias, Marta. Te agradecemos mucho tu participación y sabes que estás aquí en tu casa, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, eres bienvenida y ya habrá una ocasión nuevamente en la que nos puedas acompañar. Eso espero. Y aquí ya saben también que tienen la facultad hermana donde los recibiremos si todas las cosas salen bien y esto se acaba de una vez y podemos retomar la vida como era antes de todo esto. Aquí les podemos recibir también y con mucho gusto y siempre dispuestos a colaborar y a participar. Y allí nos sentimos en casa, hay que decirlo así, allí nos sentimos en casa. Desde la primera vez hemos sido siempre muy bien recibidos y vamos con mucho gusto ahí, siempre que se nos presenta la oportunidad. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los chicos por asistir. Hasta luego. Adiós. Bye.